Bueno, gracias ante todo a Marisa y a todo el equipo del observatorio por haberme invitado a participar y a presentar el régimen de protección de datos en Europa, con un enfoque en el GDPR, y gracias Sol también por la presentación en el principio del panel y por permitirme de exponer este tema ante Marcia y ante Jorge también, que bueno, es la oportunidad para conocerlos y para conocer un poco más cómo es la protección de datos en Brasil y en Chile. Bueno, ante todo voy a comenzar. La protección de datos personales en Europa es considerado un derecho humano fundamental, y la Carta de Derechos Humanos de la Unión Europea protege los datos personales y la vida privada y familiar en el artículo 8. Y hablando específicamente del Reglamento de Protección de Datos Personales, del GDPR, para dar una introducción un poco más histórica, el reglamento de 2016-679 de protección de datos personales deroga la anterior Directiva Europea 46 de protección de datos. Es aplicable desde el 25 de mayo del 2018, después de 4 años de negociaciones, y reglamenta las diferentes actividades de tratamiento de datos personales, como pueden ser la colecta, la interconexión de datos, la transmisión o la conservación de estos datos personales. ¿Y por qué este nuevo marco jurídico si ya teníamos desde el 95 la directiva europea? Primero porque la directiva se diferencia de la reglamentación en que la directiva no es aplicable automáticamente a los países, y por más que haya habido una directiva sobre protección de datos en Europa, cada país, o sea, cada Estado miembro de la Unión Europea podía dictar y podía definir sus propias reglas en materia de protección de datos personales, lo cual a partir de la reglamentación, el GDPR, el hecho de ser un reglamento, obliga a los estados a seguir una cierta normativa de base, lo cual permite homogeneizar esta normativa en materia de protección de datos personales. Y luego porque luego de 20 y pico de años, 25 años, 23 años, perdón, ¿no? Soy abogada, no matemática, pero bueno, luego de más de 2 décadas de innovaciones tecnológicas, nuevos riesgos y nuevos impactos sobre las libertades fundamentales y sobre los derechos personales han aparecido, y que había que encuadrar y que había que enmarcar jurídicamente. ¿Cuál es la definición de datos personales que proporciona, que ofrece este reglamento europeo? Es bastante amplia y abarca toda información sobre una persona física identificada o identificable, ya sea de manera directa o indirectamente. Esto implica que la interconexión de datos, que a priori no son considerados datos personales porque no identifican directamente a la persona, a partir de la conexión de datos, si identifican a la persona, deviene un dato personal, y por lo cual el reglamento europeo se aplica. Esto significa que datos solos, no aislados, como el nombre o la dirección o una dirección IP, si se puede, o una foto, si se conecta con otro dato, como un domicilio, como un lugar de trabajo, pueden llegar a identificar a la persona. Entonces, bueno, ejemplo de datos personales está el nombre, la dirección y el email, el permiso de conducir, la foto, los videos, y también cualquier elemento propio de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de la persona específica. El reglamento europeo establece una categoría que se denomina categoría especial de datos personales, y que nosotros denominamos en Europa datos sensibles, y que entre todos los datos sensibles se los pueden mencionar a los datos relativos a la salud, que son datos personales relativos al estado de salud físico o mental de la persona. Los datos genéticos, esto es, datos relativos a las características genéticas que proporcionan una identificación única sobre su fisiología o su salud. Y los datos biométricos, que también, como los datos genéticos,
permiten o confirman una identificación única de dicha persona. Y la protección específica de esta categoría de datos consiste en que la colecta en principio está prohibida, salvo excepciones que vamos a ver más adelante. A partir de la entrada en vigencia del nuevo reglamento, del Reglamento de Protección de Datos, hubieron nuevos conceptos en materia de protección de datos personales. El primero es el principio de responsabilidad proactiva, o como se conoce en inglés, el principio de accountability. Esto significa que a partir del Reglamento de Protección de Datos Personales se suprimieron ciertos formalismos de autorización o de aprobación que estaban establecidos en la anterior directiva, pero se establece la obligación de aplicar procedimientos internos y de elaborar cierta documentación para poder demostrar a todo momento que se cumple con la nueva normativa vigente en materia de datos personales. Entre la documentación que se tiene que elaborar se encuentra el registro de actividades de tratamiento, que es una lista de operaciones de tratamiento realizadas por una organización o en nombre de un cliente, por ejemplo. Se establece igualmente la figura del delegado de protección de datos, que Marcia ya había hablado un poco en la anterior presentación, que es el responsable de la aplicación del reglamento en la organización específica y que es obligatorio en determinados casos, ¿no? En el caso de los organismos públicos, de empresas de más de 250 empleados, de empresas o de instituciones que no tienen esta cantidad de empleados, pero tratan datos sensibles o ejercen un control regular y sistemático a gran escala de datos personales. Crea igualmente un nuevo derecho de las personas, que es el derecho a la portabilidad, que es la posibilidad de recuperar datos personales en un formato abierto y legible para su almacenamiento o transmisión de un sistema de información al otro, como puede ser en el caso del servicio de telefonía móvil, el servicio de las aseguradoras o de los bancos. Luego establece la realización de un análisis de impacto sobre la vida privada, que es una documentación y un procedimiento que permite evaluar la probabilidad y la gravedad del riesgo de la actividad de datos personales para determinar las medidas adecuadas que deben adoptarse. Esto para proteger los derechos de las personas impactadas por este tratamiento, y que es obligatorio para cualquier tratamiento que pueda generar riesgos para los interesados. Esto es, más adelante voy a hablar, el reglamento establece una lista de diferentes impactos, de diferentes riesgos que obligan a la persona que realiza este tratamiento a realizar igualmente un análisis de impacto sobre la vida privada. Define, porque esto no estaba definido en la directiva europea del 95, define los datos personales y los datos de salud. Establece igualmente el principio de protección de datos desde el diseño y por defecto, esto es, la persona que colecta, que realiza una actividad con datos personales, tiene que tener en cuenta esta protección, esta nueva normativa, desde la concepción del bien o del servicio y durante toda su vida útil. Establece nuevos requisitos para el consentimiento, esto es una voluntad expresada por una acción positiva, oral o escrita, la obligación de proporcionar al interesado, a la persona, ¿no? Una información clara, inteligible y fácilmente accesible, y la persona responsable de esta actividad de tratamiento debe guardar o debe conservar una prueba del consentimiento y la posibilidad, y darle a la persona interesada, a la persona que da sus datos personales, la posibilidad de retirarlo en cualquier momento. Establece igualmente nuevos requisitos en el marco de una decisión individual automatizada, esto es, por un lado, la obligación de explicar cuál es la lógica de la decisión, o sea, cómo el sistema funciona para dar un determinado resultado. Establece una definición también de lo que es una elaboración de perfiles y lo integra dentro de esta obligación de explicabilidad de la decisión automatizada.
Define también lo que es una pseudonimización, que esto es una técnica para reducir la posibilidad de identificación de una persona, y lo considera una medida de seguridad de los datos personales. Y finalmente establece un procedimiento, o define un procedimiento de notificación en caso de accidente informático. Esto es, en caso de violación de datos, la organización o la institución tiene un máximo de 72 horas para informar a la autoridad de control del país a las personas afectadas por la violación en caso de riesgo significativo, y tiene un máximo de 72 horas también para documentar las medidas adoptadas para intentar corregir el impacto de este incidente informático. El reglamento establece ciertos principios para el tratamiento de datos. Esto es, los datos se tienen que tratar con licitud, lealtad y transparencia. Tienen que tratarse en el marco de una finalidad que tiene que estar limitada y fijada anteriormente a la puesta en marcha de esta actividad. Se tiene que respetar también el principio de minimización de datos, esto es, una vez que se determina la finalidad, colectar la mínima cantidad de datos para lograr este objetivo. Los datos que se colectan y que se conservan tienen que ser exactos y tienen que ser actualizados regularmente. Se tiene que definir también un plazo de conservación de estos datos, esto es, no se tienen que conservar in eternum, y una vez que este plazo de conservación se cumple, se tiene que establecer un procedimiento o de anonimización de datos o de destrucción de los datos. Y finalmente el principio de integridad y de confidencialidad de los datos, esto es, aplicar una serie de medidas en materia de organización y de seguridad para proteger los datos personales que son colectados en el marco de esta actividad. Y lo que había dicho anteriormente, este principio de responsabilidad proactiva, este deber de poder probar a todo momento que uno cumple con estos principios, o sea, con los 6 principios, está en el centro, digamos, porque es el factor clave, digamos, de este reglamento. Respecto de la licitud de los tratamientos, ¿no? Del tratamiento de datos personales, el reglamento establece una serie de bases legales, ¿no? Esto es, un dato personal se puede colectar, se puede tratar a través del consentimiento de la persona, si hay un contrato entre la persona y la institución que los va a tratar, si hay una obligación legal aplicable al caso, si estos datos personales se tratan en el marco del resguardo del interés vital de la persona, de la protección del interés vital de la persona, si se colectan en el marco de una actividad de una misión de interés público, y en el caso también del interés legítimo de la persona. Que realiza esta actividad con los datos personales. Obviamente en el caso de misión de interés público, de interés legítimo, de interés vital, de obligación legal aplicable, la obligación, el interés vital, la misión y el interés tiene que estar debidamente justificado. Los datos personales deben ser colectados bajo un procedimiento también que garantice la transparencia y la información hacia las personas que están interesadas por el tratamiento. Esto es, al momento de colectar los datos, la persona que los colecta debe informar o debe proporcionar a las personas que están relacionadas con este tratamiento los datos sobre el contacto, o sea, los datos de contacto, ya sea del propio responsable o del delegado de la protección de datos, del Data Protection Officer. Tiene que comunicar información también sobre la finalidad y sobre la base jurídica. Tiene que comunicar si hay transferencias, si estos datos personales se transfieren al extranjero, cuál es el plazo de conservación, o sea, durante cuánto tiempo estos datos se van a conservar, y si estos datos se colectan en el marco de
de una obligación legal, se tiene que explicar cuál es la obligación legal y citarla. Se tiene que explicar, se tiene que informar igualmente si estos datos tienen algún otro destinatario que no sea la propia institución que los colecta. Se tienen que informar también cuáles son los derechos de las personas, el derecho a la reclamación ante una autoridad local competente, y los derechos en el marco de una decisión individual automatizada. Esto que yo decía de que hay que informar cómo el sistema automático, cómo el sistema automatizado funciona, cuál es la lógica detrás, y la posibilidad de pedir una persona física, y una persona física detrás pueda explicar y pueda rectificar eventualmente la decisión. ¿Cuáles son de los derechos de la persona en el marco de este reglamento? Están el derecho de información, esto que yo expliqué con todos los elementos relacionados con el tratamiento específico de datos personales, el derecho de acceso a los datos, esto de pedirle a la persona que colecta y que trata mis datos cuáles son los datos personales que tiene, por qué los conserva, en el marco de qué actividad, cuáles son los resultados, etc. Puede ejercer también la rectificación, pedir la supresión y la limitación del tratamiento de estos datos. Puede ejercer la portabilidad, esto que expliqué antes, de pedir estos datos para poder transmitirlo a otro prestatario. Puede ejercer igualmente el derecho de oposición a los datos del tratamiento de datos personales, y ejercer los derechos relativos a decisiones automatizadas, como expliqué anteriormente. Respecto a la evaluación de impacto relativa a la protección de los datos, el reglamento establece que para ciertos tratamientos de datos personales, estos que presentan un alto riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas, la persona que realiza el tratamiento de datos personales tiene que realizar una evaluación de impacto. Y esta evaluación tiene que realizarse en el caso de una evaluación sistemática o exhaustiva de aspectos personales de las personas físicas que se basa en un tratamiento automatizado, cuando hay un tratamiento a gran escala de las categorías especiales de datos, por ejemplo en el caso de el tratamiento de datos genéticos o de datos personales relativos a la salud, o la observación sistemática a gran escala de una sola de acceso público. En estos casos, la realización de una evaluación de impacto es obligatoria. Voy a pasar un poco más rápido, porque si no creo que ya me fui del tiempo, no sé. Contenido de la evaluación de impacto. El reglamento establece que al menos, es un contenido mínimo, al menos el documento tiene que contener una descripción sistemática de las operaciones de tratamiento, la evaluación de la necesidad y de la proporcionalidad del tratamiento respecto a su finalidad, la evaluación de los riesgos y cuáles son las medidas previstas para afrontarlos, esto es, cuáles son las garantías, las medidas de seguridad y los mecanismos para garantizar la protección efectiva de los datos personales de las personas. Este documento tiene que estar finalizado, este estudio tiene que estar finalizado antes de comenzar el tratamiento, y tiene que evolucionar si el tratamiento cambia. Es decir, si un servicio se ofrece durante X cantidad de años, y al segundo año se establece un servicio nuevo con otro impacto distinto, este estudio tiene que integrar este nuevo riesgo y promover y analizar las diferentes medidas que se pueden implementar para justamente limitar lo más posible estos riesgos. Y finalmente, respecto de las transferencias al extranjero de los datos personales, el principio general del reglamento europeo es que toda transferencia de datos, ya sea un país o una organización internacional, o sea, un país fuera de la Unión Europea o una organización internacional, tiene que garantizar el mismo nivel de protección que el europeo. Esto es, se puede realizar esa transferencia si la organización o el tercer país garantizan un nivel de protección adecuado a través de una decisión, o sea, reconocida para una decisión de adecuación de la comisión, y si no hay esta decisión de adecuación de la comisión,
si se adoptan garantías adecuadas que están documentadas o en normas corporativas vinculantes o en cláusulas tipo de protección de datos, ya sea adoptadas por la autoridad de control y aprobadas por la Comisión o adoptadas por la Comisión Europea, que estén documentadas en un código de conducta, que se realice un mecanismo de certificación, o que hayan cláusulas contractuales entre las partes especificando estas garantías adecuadas y que estén autorizadas por la autoridad de control competente. Si estos requisitos no se reúnen, de todas formas hay derogaciones a este principio general, y los datos personales pueden transferirse fuera de la Unión Europea si la persona consintió explícitamente esta transferencia propuesta, si es necesaria para la ejecución de un contrato o para la aplicación de medidas contractuales, si es necesaria por razones de interés público o para proteger los intereses vitales del interesado. Esto es, de la misma forma que las bases jurídicas de la colecta se tienen que justificar, las derogaciones también. ¿Cuál es la importancia de los datos de salud? Ahora venimos específicamente a este tema. Voy a hablar de los beneficios de los datos sanitarios, de la protección específica europea, y qué es lo que se decidió en el marco de la crisis del COVID-19, y las iniciativas europeas. Bueno, la importancia de los datos personales, seguramente ya lo saben, y ya se ha hablado en otras jornadas, como permite generar indicadores para mejor atención y cuidado de pacientes, genera un mejor conocimiento médico y facilita la precisión del diagnóstico, permite el desarrollo de nuevos medicamentos y terapias, y permite avanzar hacia una medicina personalizada, ¿no? Que pueda responder mejor a las necesidades del paciente. Pero ¿qué sucede? En el caso del reglamento de protección de datos, esto que yo decía al principio de la presentación, hay una protección específica, y la colecta de estos datos está prohibida, salvo excepciones, que obviamente se tienen que justificar y se tienen que documentar, entre los cuales se encuentran el consentimiento, la existencia de una obligación legal, la protección de los intereses vitales del interesado o de otra persona física, y por ejemplo, con lo que ha pasado desde el año pasado en el periodo de emergencia sanitaria, la protección del interés público en el ámbito de la salud pública, como la protección frente a amenazas transfronterizas graves para la salud, o con fines de investigación científica. Más allá de esto, a pesar de que estas excepciones se puedan aplicar, el tratamiento tiene que ser proporcional al objetivo perseguido, respetar en lo esencial el derecho de protección de datos, debe prever medidas adecuadas y específicas para proteger los derechos y libertades del individuo, en particular el secreto profesional cuando estamos hablando de datos de salud. Y justamente el año pasado, con el tema de cómo se pueden compartir datos de salud en periodo de emergencia sanitaria, el Comité Europeo de Protección de Datos publicó directrices sobre el tratamiento, ¿no?, de datos relativos a la salud con fines de investigación científica, y confirmó que se pueden aplicar excepciones para el tratamiento y para compartir, para transferir datos en periodo de emergencia sanitaria, siempre y cuando se respeten los principios de protección de datos, como transparencia e información a los individuos, minimización y limitación del plazo de conservación de estos datos, los principios de integridad y de confidencialidad de los datos personales. Respecto de los derechos, se pueden limitar a lo estrictamente necesario, y esta limitación debe estar encuadrada por ley. En el caso de las transferencias fuera de la Unión Europea, se pueden realizar solo si son necesarias. En el contexto de pandemia, tienen que estar realizados en un plazo específico y tienen que estar basados en un interés público importante, obviamente justificado, ¿no? Y finalmente, esta transferencia tiene que estar encuadrada, es decir, los roles de las personas tienen que estar definidos, al igual que las responsabilidades de cada uno. Y finalmente, brevemente, voy a explicar 2 o 3 palabras de la Estrategia Europea de Datos, que, bueno, Europa es pionera, podemos decirlo así, en tema de
bueno, de protección de datos personales y de creación de un espacio común de datos, ¿no? Y el año pasado la Comisión Europea presentó en febrero la Estrategia Europea de Datos justamente para poder establecer un espacio europeo homogéneo que conserve y que comparta datos no solamente, no solamente sanitarios, pero de diferentes sectores que son claves para el bienestar de los ciudadanos. Y entre los diferentes espacios europeos que prevé, esta estrategia prevé la creación de un espacio europeo de datos sanitarios en el cual se puedan conservar y compartir diferentes tipos de datos, provenientes de historias clínicas electrónicas, de datos genéticos, de datos de los registros de pacientes, y basados en 3 pilares principales: un sistema sólido de gobernanza de datos y de normas para su intercambio. La cantidad de datos también, o sea, el volumen de los datos es fundamental para que esta estrategia funcione, y la creación y la definición de una estructura sólida y de datos interoperables. El espacio europeo de datos sanitarios, que está previsto en esta estrategia europea y cuya normativa va a ser publicada a fin de este año, se crea para facilitar un mejor acceso e intercambio de datos sanitarios, para garantizar una mejor asistencia sanitaria y estimular la innovación en la salud y la asistencia para mejorar el tratamiento y los resultados médicos. La idea o sea, el objetivo principal de este espacio europeo es poder compartir y aprovechar, digamos, ¿no?, todos los beneficios que tienen los datos de salud, preservando los intereses de todas las partes, ya sean de las empresas, del Estado y de los individuos a través de la protección de los datos personales, y se considera que el derecho de las personas a controlar sus datos sanitarios es un elemento esencial para este espacio europeo. Y justamente el pilar fundamental es fomentar la confianza ciudadana vía la transparencia y la rendición de cuentas. Y finalmente, a finales del año pasado se presentó el proyecto de ley de gobernanza de datos, que todavía no está dictada, pero está en trámite parlamentario, que establece las condiciones de acceso a los datos y contiene disposiciones para fomentar la confianza en el intercambio voluntario de los datos, que justamente sigue con toda esta línea de confianza ciudadana y de participación ciudadana para compartir los datos entre los cuales se encuentran los datos sanitarios, y crea la noción de cesión altruista de datos, esto es, poder dar datos personales, entre los cuales están los datos de salud, para fines de interés general, como la investigación científica o la mejora de los servicios públicos. O sea, todavía no está dictada, pero está en trámite. Bueno, muchísimas gracias por su atención, y perdón, porque seguramente me fui de tiempo, así que bueno, muchísimas gracias por su atención, y les dejo mi mail por cualquier pregunta. Muchísimas gracias.